Hola a todos, yo soy Ana Martín, profesora de la Universidad de Córdoba y voy a exponer mi trabajo titulado La competencia ortográfica y ortotipográfica del alumnado universitario de nuevo ingreso, análisis y propuesta didáctica. El dominio de la expresión escrita es un proceso complejo y costoso, ya que requiere de práctica constante y de una reflexión metalingüística que no se alcanza en los primeros niveles educativos. Sin embargo, el desarrollo de esta habilidad es esencial para los estudiantes universitarios, ya que en un futuro van a tener que recurrir a sus destrezas lingüísticas para desenvolverse en distintos entornos y relacionarse con diversos interlocutores. A pesar de ello, la competencia lingüística que demuestra el alumnado universitario en sus producciones escritas es en ocasiones deficiente, como bien demuestran los estudios que se mencionan en las diapositivas, tanto en educación secundaria como en la enseñanza universitaria. Y es que han demostrado que incurren en numerosas incorrecciones que dificultan su lectura y su comprensión. Otros estudios también han señalado la influencia de las redes sociales en los textos, en la escritura de los textos académicos. La escritura de las redes sociales se caracteriza por tener un carácter disortográfico y rasgos similares a los de la modalidad escrita, que no son pertinentes en la escritura académica, y por ello los docentes deben llamar la atención y concienciar a su alumnado de la importancia de expresarse adecuadamente por escrito de manera formal. De hecho, la Real Academia Española señala que esta competencia forma parte de la formación elemental de todo ciudadano y que ocupa o debería ocupar un lugar esencial en el sistema educativo. Además, también es muy importante para transmitir adecuadamente los mensajes, ya que ya sabemos que cualquier error ortográfico o incluso ortotipográfico puede afectar al significado de la información que deseamos transmitir a un receptor. Por tanto, los objetivos generales que persigue esta investigación son, en primer lugar, concienciar al alumnado de la importancia de poseer una expresión escrita sin errores ortográficos ni ortotipográficos, como acabamos de mencionar. En segundo lugar, detectar las carencias de expresión escrita de los estudiantes universitarios de primer grado de educación primaria, en este caso, a través de sus textos. Y por último, realizar una propuesta didáctica que fomente su mejora. El análisis realizado se ha llevado a cabo a través de un corpus real compuesto por 52 textos escritos por estudiantes de primero del grado de educación primaria de la Universidad de Córdoba, concretamente en la asignatura de Principio del lenguaje y lengua española. Estos textos derivan de una prueba en la que los estudiantes debían elaborar un texto argumentativo, por lo tanto ellos eran conscientes de que su expresión escrita iba a ser evaluada. Además, aunque la versión final debían entregarla escrita a mano, durante la hora y media que duraba la prueba disponían de dispositivos electrónicos con conexión a Internet y con un procesador textual como puede ser Word, que podían emplear en cualquier momento. De ahí se derivaron errores tanto ortográficos como ortotipográficos, que son los que se analizan en este trabajo. Dentro de la ortografía se distinguen los signos de puntuación, los signos auxiliares, las mayúsculas y las minúsculas, la acentuación, aquellos errores causados por homonimia sintáctica, también relacionados con la ortografía de las letras y los símbolos. Dentro de la ortotipografía solamente se han detectado errores relacionados con el subrayado. A continuación voy a exponer los principales errores que se han observado a partir de este análisis. En esta primera tabla se han sintetizado los resultados cuantitativos sobre las faltas de ortografía detectadas. Los 52 textos analizados contienen alguna falta de ortografía, lo que ha dado lugar a un recuento total de 927 errores, lo que cabe a una media de 18 faltas ortográficas por texto aproximadamente. Como se puede ver en esta misma tabla,
Las carencias lingüísticas principales se detectan en el empleo de los signos de puntuación y este hecho hace que se dificulte la transmisión de la información, porque los signos ortográficos, como dice la Real Academia, son los encargados de organizar el discurso y de facilitar, por tanto, su comprensión, ya que ponen de manifiesto las relaciones sintácticas y lógicas entre sus diversos constituyentes. En esta tabla ya más detallada se puede observar cómo la coma es la fuente principal de estos errores de los signos de puntuación, sobre todo la omisión de la coma, como se puede ver en el primer ejemplo. Sin embargo, también hay casos de sustitución, que también aparecen en ese primer ejemplo, ya que hay una coma donde debería haber un punto delante de creo. Y en el segundo ejemplo se expone un caso en el que se ha utilizado incorrectamente la coma, ya que se está separando el sujeto del predicado. Es normal que este signo de puntuación sea el que más problemas cause porque, según dice la Real Academia, tiene una gran diversidad de contextos en los que puede aparecer y además una gran variedad de usos. En contraposición se encuentra el punto, que tiene un uso muy específico y por esto creemos que su índice de error sigue siendo bastante elevado. Aunque se observan valores similares entre la colocación errónea y la sustitución en la tabla, en el análisis más detallado se ha detectado que el estudiantado suele separar con un punto la subordinada de su oración principal. Esto provoca que en ocasiones el lector tenga que volver sobre el texto para comprender el mensaje, ya que se está dificultando el correcto establecimiento de las relaciones jerárquicas entre los distintos enunciados. El uso de la mayúscula también ha supuesto dificultades, sobre todo para marcar unidades específicamente como gobierno, que sería una colectividad institucional, y Constitución española como documento oficial. En relación con el uso de la mayúscula en lugar de la minúscula, destacan los casos en los que aparece tras un signo de interrogación donde no se inicia un enunciado, como se puede ver en el ejemplo número 8. La falta de acentuación constituye la segunda causa del elevado número de errores ortográficos de los discentes. Hay una media de unos 2,6 errores por cada texto. La mayor parte de estas faltas ocurren por omisión, es decir, porque el estudiante no ha colocado la tilde en una palabra que debería contenerla, y estas faltas se encuentran muy asociadas a niveles educativos inferiores. Es por eso que el docente debería hacer bastante hincapié en ella. Además, se ha comentado en algunos estudios que podrían resultar de la influencia de las redes sociales, como hemos comentado al inicio de la exposición. En cuanto a las confusiones causadas por la homonimia sintáctica, se pueden observar casos tanto de unión como de separación de palabras. Es verdad que el número de errores es bastante escaso, pero de nuevo es un error básico en el que se debe hacer hincapié con la finalidad de que no se fosilicen y no perduren en el tiempo. La ortografía de las letras, junto con las reglas de acentuación, es el aspecto que más se toma en consideración en la escritura de los primeros niveles educativos, y a pesar de ello vemos que los estudiantes universitarios todavía poseen ciertas carencias que deben ser solventadas. De hecho, como podemos ver en la tabla, se han detectado 19 casos en nuestro corpus. En el ejemplo primero de esta diapositiva se puede ver a cambio, por ejemplo, donde se ha añadido una H a la preposición, que no debería estar.
Para trabajar de forma activa las carencias relacionadas con los aspectos que acabamos de mencionar, se propone a continuación una serie de actividades que se pueden ir realizando a lo largo de todo el curso para que el alumnado active y aplique de forma consciente dichos conocimientos. De esta manera se pretende centrar el foco en el papel del alumnado como protagonista de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando su autonomía y su autocorrección. En primer lugar, los resultados han evidenciado principalmente un desconocimiento del uso de los signos de puntuación, sobre todo de la coma. Por eso se propone esta primera actividad, en la que el docente propondría que el discente redactara un texto de una extensión determinada, prestando especial atención a los signos de puntuación. Después se le proporcionaría la información teórica y tras reflexionar sobre estos conocimientos, el aprendiente detectaría los errores de su texto, indicando también, muy importante, el motivo y, por tanto, realizaría su corrección. Finalmente, en una sesión de gran grupo, los estudiantes pondrían en común los principales fallos detectados, de manera que puedan aprender también de los errores de sus compañeros. El hecho de que los discentes expliquen sus propios errores les va a ayudar además a asimilar el uso correcto de los signos de puntuación. Y este trabajo también podría ser finalmente entregado al docente para que compruebe efectivamente que no se ha obviado ningún error. En segundo lugar, se propondrá a los estudiantes que para trabajar con las reglas de acentuación escriban un breve texto por grupos de unas 3 oraciones aproximadamente que contenga unidades que causen dificultades en cuanto a su acentuación. Si lo creyera adecuado, el docente incluso podría proponer la inclusión de casos específicos, por ejemplo, una palabra esdrújula, un hiato compuesto por una vocal cerrada tónica y una abierta átona, un que relativo, etc. Tras esto, cada grupo dictará al resto de compañeros el texto que haya creado y posteriormente indicará a sus compañeros no solo la corrección, sino también la explicación de los errores que se hayan cometido. Esta misma actividad serviría también para revisar los casos de homonimia sintáctica, en el caso de que se incluyan unidades de este tipo, o incluso la ortografía de las letras. Por otro lado, los usos básicos de la mayúscula y la minúscula han sido ya adecuadamente adquiridos por los aprendientes universitarios, pero es verdad que la instrucción de valores menos extendidos sí que pueden llegar a suscitar dudas, que son los que se han observado en el corpus de análisis. Para su asimilación, el docente puede proporcionar el listado de usos que desea que el diciente adquiera o revise, al mismo tiempo que le proporciona también 2 grupos de enunciados. Por pareja, los estudiantes tendrían que tomar el primer grupo de enunciados para detectar los usos que se siguen para el empleo de la mayúscula o la minúscula dentro del listado que se le ha proporcionado en un primer momento. Y posteriormente tomará el segundo bloque de enunciados con el fin de corregir los errores que contengan. Las respuestas de ambos ejercicios se pondrán en común en grupos de 4 en un primer momento y posteriormente en gran grupo. Para trabajar todos los aspectos ortográficos mencionados de forma conjunta, el docente presentará una conversación de WhatsApp que deberá ser redactada correctamente en forma de texto narrativo por el alumnado. Al final del ejercicio, los aprendientes podrán comentar qué cambios han ido realizando en cuanto a esas cuestiones ortográficas y por qué. De esta manera no solo estará corrigiendo la ortografía del texto, sino que podrán reflexionar también sobre las diferencias que existen entre la escritura a través de las redes sociales y la formal o académica, ya que al principio de esta exposición hemos visto que había una influencia de la escritura de las redes sociales hacia la escritura académica.
Por último, las pautas ortotipográficas se podrían estudiar a partir de la observación de textos académicos, como pueden ser trabajos de determinadas asignaturas, trabajos de fin de grado, de máster, artículos científicos, etc. El docente podrá pedir al alumnado que extraiga, por ejemplo, los distintos usos de la cursiva, las comillas, simples, inglesas, españolas, el subrayado, etc. En definitiva, a través de este trabajo hemos visto que los estudiantes universitarios de nuevo ingreso no poseen una asimilación total de las normas ortográficas y ortotipográficas del español, a pesar de que son tratadas desde la educación primaria. Así, a través de este análisis se ha observado que los elementos ortográficos que presentan más dificultades en los discentes son los signos de puntuación, especialmente en la coma. Sin embargo, también se detectan carencias en los conocimientos sobre la acentuación, el uso de la mayúscula y la minúscula, la ortografía de las letras, etc. Estas carencias lingüísticas se pueden deber a diversos factores como las mencionadas en pantalla: la falta de hábito del lector, la adopción de la escritura empleada por la comunicación a través de redes sociales, la metodología basada en el aula donde se penaliza constantemente esta falta de ortografía, la falta de interés en la correcta escritura de la lengua, entre otras. Por eso se ha hecho una propuesta de actividades donde se sigue una metodología basada en el aprendizaje activo del alumnado, donde se fomenta el desarrollo de su autonomía con la finalidad de que sean capaces de autocorregirse por sí mismos y, por último, que realicen una reflexión sobre el funcionamiento de su propia lengua, de la lengua española. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.